Quisiéramos leer todo lo que pasó, pero durante la historia del pueblo de Israel pasaron tantas cosas, tantos preparativos para que Dios trajera a Cristo, para que usted y yo tuviéramos la oportunidad hoy, esta tarde, de estar sentados aquí, oyendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para cambiar algo en nuestras vidas, para cambiar realmente la manera que somos. Y usted y yo lo tomamos en balde. Y usted y yo no le tomamos el respeto necesario a Dios. Tanto trabajo de nuestro Dios. ¿Se acuerda, por ejemplo, de un hombre como Ezequías? El rey Ezequías le dijeron, ¿sabes qué? Prepara tu casa. ¿Por qué? Se acabó tu tiempo. Vas a morir. Ezequías se pone a llorar y el profeta, antes de salir del palacio, regresa y le dice, ¿sabes qué? Dios te ha concedido, ¿cuántos? 15 años más, Ezequías. 15 años más. ¿Qué pasó en esos 15 años? Al segundo año de que Dios le hace la promesa, Ezequías tiene un hijo. Porque no tenía hijos Ezequías. Tiene a Manasés. Un hombre terrible ese Manasés. Era malo como la carne de puerco. Pero aún así Dios lo usa a él. Pasan los años y se cumple la promesa en Ezequías. Se cumple la promesa hasta el mismo Sedequías. Se cumple la promesa en Zorobabel. ¿Se acuerdan de Zorobabel? Esdras y Nehemías hablan de Zorobabel como el hombre que regresó a la gente de Dios a seguir adorando a Dios en Jerusalén. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. Y luego llega Juan el Bautista, preparando los senderos. Y en ese preciso momento llegamos a Juan, capítulo 1, versículo 29. Y dice Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Cómo usted y yo lo leemos tan simple, verdad? Y Dios ha hecho un enorme trabajo. Y le platiqué yo lo que pasó desde Génesis para acá, pero en realidad, ¿desde cuándo había Dios hecho este plan de traer a Jesús a presentarlo en ese momento? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 10. Seremos importantes para Dios. Nos querrá Dios usted y a mí. Querrá hacer algo por nosotros, Dios. Querrá que cambiemos algo, querrá que respetemos algo, querrá que nos apeguemos a algo. ¿Será justo entonces obedecer a Dios? ¿Qué profundos ejemplos nos daba el hermano Samuel en ese momento? Nunca había pensado yo en el burro. Nunca había pensado yo en el mar, en el viento. Obedeciendo al Señor, no tienen ningún sentido ellos. Y el hombre a veces es terco, y el hombre a veces no quiere obedecer a Dios. Y creemos que las cosas de Dios son nuestras. Y podemos manipularlas como nos da la gana. Cuidado, hermanos. Cuidado, amigos. Cuidado, hay que acercarnos a Dios como Él quiere. Estamos siguiendo los pasos de ¿quién? De Jesús. Hasta ahorita me di cuenta que eran unas huellas que estaban ahí atrás en la pantalla, no alcanzaba a distinguir. De eso se trata, de seguir los pasos de Jesús. Fíjese la segunda sección del versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí, o he aquí, el Cordero de Dios. Quiero que hagamos una pausa ahí. ¿Qué significa que Juan dijera aquí que este era el Cordero de Dios? ¿Sabe usted que a lo mejor a nuestro punto de vista, si hubiéramos tenido que escoger a un animal para ilustrar o para dar a entender lo que Cristo era, a lo mejor hubiéramos escogido cualquier otro animal nosotros. Ahora hubiéramos escogido un águila, ¿verdad? Yo lo voy a la América, orgullosamente. Me gustan las águilas, ¿verdad? El hermano Hugo le va al Cruz Azul, creo, o al Chivas, no sé quién le va. Oh, hermano Hugo otra vez, hombre, Chihuahua, hombre. ¿No? Las águilas son majestuosas, son hermosas, son impresionantes, vuelan a alturas enormes, pero no la escogió Dios un águila. Hubiera escogido a lo mejor un pollito, ¿verdad? Hubiera escogido un pollito para mostrar la ternura de Dios. Pero a lo mejor el pollito es demasiado suave, o a lo mejor el águila es demasiado violenta, no sé. Dios consideró a un cordero. Dios puso un cordero, y la manera en que nos enseña Dios es a través de esos ejemplos tan simples. Un cordero, porque el cordero tiene unas características impresionantes. Nos dice el mismo Señor. ¿Se acuerda que iba leyendo el etíope eunuco en Hechos capítulo 8? En cuanto a qué era lo que iba leyendo en Isaías, dice que estaba leyendo en cuanto a un cordero que fue llevado al matadero y que lo trasquilaron, y que cuando lo trasquilaban ni siquiera abrió su boca. ¿Qué estaba pensando ahí? ¿A qué se referían estas cosas? A que ese cordero representa el carácter de Jesús. El carácter que quiere Dios que tengamos usted y yo. De mansedumbre, de obediencia.
de amor, de ternura, de fidelidad. Fíjese cómo es que Dios desde aquel momento, es más, desde más atrás, le empieza a enseñar al hombre lo que el sacrificio va a significarse para nosotros. Va a tener que morir este cordero eventualmente. El que está presentando aquí Juan tiene que morir, porque es el cordero para el sacrificio. Cuando los judíos oyeron esto dijeron, ¿el cordero? Entonces quiere decir que él va a morir eventualmente. Sí, desde este momento te está diciendo Dios que este cordero no es lo que tú esperas a lo mejor. Porque ¿qué esperaban los judíos? Esperaban a un rey, esperaban a un Goliat, pero Dios les presenta un cordero. Esperaban ellos a un caudillo que viniera en un corcel, en un caballo, con una armadura y que los liberara de los romanos, de la opresión romana. Y Dios les dice, no, vengo a liberarlos de la opresión del pecado, que es mucho mejor, que es mucho más importante. Eso es lo que el cordero va a proveer para nosotros. El cordero para el holocausto, el cordero para limpiar nuestras culpas, el cordero para una palabra, que es un concepto muy mencionado entre los hermanos de habla inglesa. El concepto es atonement. La traducción para esto es propiciación. Propiciación, es una palabra tan profunda, tan significativa para usted y para mí. Propiciación quiere decir dar algo en rescate por nosotros, dar algo en pago. Cristo tuvo que ser el cordero de la propiciación, donde tuvieran que pagarse nuestras culpas. Y el cordero en realidad lo instituye el Señor de esta manera en Éxodo capítulo 12. Quiero leer con usted Éxodo capítulo 12. Seremos breves esta mañana, esta tarde ya. Éxodo capítulo 12. Y quiero que si usted tiene la oportunidad de tener una pluma, subraye estas cosas en cuanto a la descripción del cordero de la Pascua. Si usted se acuerda, en Éxodo capítulo 12 están en los preparativos para salir de Egipto los judíos. Dios le manda a Moisés que tengan este cordero listo para hacer la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Bueno, Pascua quiere decir pasar por encima. ¿Pasar por encima de qué? Del pecado de las personas para no castigarlas, porque iba a ser castigado el pueblo de Israel, de Egipto, por su maldad. Dios les dijo, donde no se encuentre la sangre en esos dinteles de las casas, va a entrar el ángel exterminador, va a acabar con el primogénito de cada casa. Más vale que tengan la marca de la sangre del cordero, como usted y yo. Más vale que tengamos la marca de la sangre de Cristo. Si no queremos ser exterminados por Dios, fíjese usted lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablaba a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa, tomará uno según el número de las personas, conforme, me gustan estas palabras, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y uno diría, bueno, ahí no aprendo nada. Está simplemente circunstancialmente hablando de no desperdiciar comida. Yo no creo, hermanos, amigos. Yo creo que nos está hablando de la suficiencia, de que Cristo es suficiente para los pecados de cada uno de nosotros. A lo mejor su comer es diferente al mío, decía el hermano. Él come 5 veces al día, se ve muy delgado, hermano. Yo como una vez al día y mire cómo estoy. Bocanadas de aire me engordan, ¿verdad? Tengo un metabolismo terrible. Bueno, le echo la culpa al metabolismo y a mi flojera también. Pero, según el comer de cada uno, dice el Señor aquí, va a ser lo que van a comer del cordero. ¿No significará eso a lo mejor que según el pecado de cada uno, no importa? A lo mejor usted tiene más pecados que yo, diría, o yo tengo más que usted. A lo mejor los pecados de ustedes son más terribles que los míos. Eso no importa, el cordero es suficiente para todos. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarnos a todos. Dice el versículo 5, el animal será como Cristo, sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, en preparativo. Así como Dios esperó hasta ese momento preciso para sacrificar a Cristo, el Cordero de Dios. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación. ¿Como quién? Como Cristo fue inmolado por todos nosotros. Decimos a veces, los judíos mataron a Jesús. No, lo matamos nosotros. Si no hubiera sido por mí, no hubiera muerto Jesús. Si no hubiera sido por usted, no tendría que morir Jesús. Fue por nuestros pecados, lo matamos nosotros también.
Le echamos la culpa a la demás gente porque no queremos tomar nuestra responsabilidad a veces. Adán dijo, la mujer que tú me diste, me hizo comer. Eva dijo, la serpiente que tú nos diste, Dios, nos engañó. La serpiente volvió y no había nadie a quien echarle la culpa. Es nuestra culpa. Dice el versículo 6, lo inmolará toda la congregación, es del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en las 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquí de noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas y comerán. ¿Por qué? Porque eso habla de purificación. El dintel de la casa representa el madero. La purificación de las personas, las hierbas amargas representan el pecado. Las hierbas amargas, la amargura del pecado. Dice el versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo fue entregado. Todo se entregó Cristo por nosotros. Completamente se entregó. No hubo nada que no entregara Jesús. Lo dio todo por mí. Dice el versículo 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Así como Cristo no fue dejado en el madero, todo tenía que consumirse en ese momento. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Listos. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Así como Cristo, el primogénito de Dios, fue muerto por nuestros pecados. Y la sangre, versículo 13, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando llegue a la tierra de Egipto. Y este día, versículo 14, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Como usted y yo recordamos el sacrificio de Cristo cada primer día de la semana. Es importante para nosotros. Es muy importante para nosotros recordar qué es lo que hizo Cristo, el Cordero de Dios. Quiero regresar a Juan 1:29 para ver la última parte del versículo 29. Dice Juan 1:29 entonces, que el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y esta es la última parte, lo más simple, dice, que quita el pecado del mundo. Y dijéramos nosotros, bueno, es muy simple, lo hemos entendido, ¿qué pudiéramos pensar en cuanto a esto? Esa fue la misión de Jesús, quitar el pecado de nosotros, quitar el pecado del mundo. Hacer que a pesar de que nuestros pecados estaban impregnados en nosotros, fuéramos limpios y quedáramos sin ninguna culpa otra vez, como si fuéramos otra vez restaurados a nuestro estado original de nacimiento, sin ningún problema, sin ninguna enemistad entre Dios y nosotros, erradicando completamente el pecado de nosotros. ¡Qué triste es que entendiendo que Cristo vino a quitar el pecado de nosotros, aún haya pecado en nosotros! ¡Qué triste es que después de todo el esfuerzo de Dios, aún sabiendo que Cristo vino a quitar el pecado del mundo, aún haya pecado en la iglesia del Señor! ¿Sabe qué es más triste? Que usted y yo no nos demos cuenta. Y que al darnos cuenta a veces no hagamos nada. Sabiendo que el pecado está ahí, no hagamos nada. Me dio gusto la semana antepasada estar con los hermanos en Matamoros. El tema de las conferencias allá era la disciplina en la iglesia. ¿Por qué será importante hablar de estas cosas? ¿Por qué será importante hablar de los pasos de Jesús? Porque queremos ser como Jesús. Queremos ser más y más como Él. Cantamos esto constantemente en nuestros servicios a Dios. Queremos olvidarnos del pecado completamente y servirle y dedicarnos a Él sin ninguna detención, sin detenernos en nada, simplemente entregando nuestra vida a Él. Pero a veces el pecado sigue en nosotros. Cuando el pecado sigue en nosotros, hermanos, amigos, no estamos bien. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 25 en adelante. 1 Corintios 1, 25. Es un pasaje que me gusta mencionar. Y fíjate que es interesante porque